Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien. Siempre les digo lo mismo, pero es lo que deseo, ¿sí? Vamos a ver hoy entrevistas, vamos a hacer una primer mirada, ¿sí? De todos los tipos de entrevistas. Para luego, una vez que nosotros hayamos terminado, vamos a ver las pruebas, los test que nosotros deberíamos realizar a nuestros postulantes, ¿sí? Tenemos muchísimas, de acuerdo al perfil, de acuerdo a lo que esté necesitando la empresa, nosotros nos podemos adecuar y la realizamos, ¿sí? Estos tipos de entrevistas muchas veces no lo hacemos solos, ¿no? Tenemos el psicólogo que nos acompaña, ¿no? Para hacer una mirada tal vez más generalizada, ¿sí? Él puede observar aspectos que nosotros no los hemos observado, pero eso es con el tiempo. Yo les digo que primero cuando ya nos acostumbramos a la presencia de un psicólogo, muchas veces ya podemos hacerlo el seguimiento solo, porque aprendemos en base a la experiencia que ellos tienen. Es muy bueno, ¿no? Todas las veces que surge una entrevista, nosotros escuchar, ¿no? Tal vez estaríamos en ese caso como un alumno más, puede ser en una primera etapa. Cuando recién nosotros comenzamos nos pasa así, ¿sí? Hasta que vamos absorbiendo todos esos conocimientos que él nos puede brindar, o ella, no sé, dependerá, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a ver entrevista y selección de personal, ¿sí? Nosotros cuando hacemos una entrevista decimos que en este caso es una situación psicológica, que muchas veces puede ser estresante u otras veces tal vez no. Para aquellos que ya pasaron alguna entrevista, tal vez están un poco más cómodos. Por eso decimos que es dinámica, ¿sí? En cambio, para aquellos que todavía no han pasado por ninguna entrevista, sí, puede ser totalmente traumática porque podemos tal vez ponernos un poquito más nerviosos, esa incertidumbre, si está bien cómo voy vestida, si bien cómo me presento, si bien cómo pongo mis gestos, si mi cara, todo significa un momento tal vez de nerviosismo, ¿sí? Nosotros destacamos que lo realizamos a través del lenguaje. Y sí, ¿no? De acuerdo a la forma que se desee realizar, porque pueden ser virtuales también, ¿sí? Depende la disponibilidad que tenga, ¿no? La empresa. Muchas veces se decide hacer entrevistas virtuales. No es muy cómodo, tal vez, ¿no? Porque no podemos conocer realmente a esa persona, ¿sí? No hay como las entrevistas personales. En ese momento vamos a tener dos personas, ¿verdad? Vamos a tener un entrevistado, que va a ser en este caso el postulante, y ustedes van a pasar a ser los entrevistadores, ¿sí? Que pueden ser que estén varios, ¿sí? Depende, ¿sí? Muchas veces en estos momentos hasta nos puede acompañar un supervisor o una persona muy importante de ese sector, ¿sí? Donde nosotros estemos buscando, bueno, esa vacante que está ahí o ese grupo, ¿no? De vacantes. Decimos que acá se produce un intercambio de información, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque nosotros ya conocemos su currículum, ¿sí? Ya lo hemos recibido, lo hemos analizado, ¿sí? Decimos nosotros que hicimos un trabajo en ese currículum. Por algo vamos a pasar a una selección, ¿sí? Nosotros hacemos hasta tres preselecciones. Si nosotros tenemos muchísimo tiempo, podemos darnos el lujo de hacer tres preselecciones. Si es un tiempo, supónganse que ya es muy próximo o ya tengo un personal que hace mucho tiempo está en periodo de rotación, ¿no? Porque puede darse cuando ya estamos trabajando y tenemos un puesto
que se da de baja, tal vez por los años, por antigüedad, o puede ser porque no cumplió, ¿no?, con lo establecido, luego de haberle dado muchas posibilidades, ¿no? Esas posibilidades son las capacitaciones para que pueda enfrentar, pueda mejorar esa evaluación de desempeño, ¿sí? Y bueno, nosotros podamos darle una posibilidad más. Pero si no se da, entonces tenemos que iniciar una nueva búsqueda, ¿sí?, de personal. Decimos acá que se transmite, ¿no?, información, ideas, opiniones, sentimientos muchas veces, ¿sí?, donde nosotros hacemos un guión. Si nosotros deseamos, en una primera etapa podemos marcar. Y lo digo que cuando recién empezamos, nos ceñimos a ese guión y no lo dejamos, ¿no? Porque recién estamos adquiriendo práctica, ¿sí? Y luego ya nos sentimos más sueltos, ¿no? Vamos como tomando confianza, ¿sí? Y podemos darnos el lujo de tomar otra modalidad, ¿sí? Acá nosotros decimos que vamos a integrar, bueno, varios datos, claro, ¿no? Desde conocer a la persona, desde su vida personal, sus estudios, la experiencia, que muchas veces es el limitante, digo yo, ¿no? Porque es la verdad, es el limitante. Para aquellos jóvenes que recién comienzan, ay, es bastante traumático. Ellos no nos lo dicen, ¿sí? Yo lo digo en otro ámbito donde yo trabajo, tengo alumnos de sexto año, ¿sí? Y me dicen, nos gustaría trabajar, he presentado tal vez currículum, pero yo con mi edad todavía, ¿no? Y lo que marcamos, la experiencia, eso es lo que nos marca, nos dice cómo podríamos nosotros en determinado momento cumplir con ese requisito. La verdad que es bastante complicado. Por eso yo siempre digo que si ustedes tienen la posibilidad de ser parte de un departamento y están en la búsqueda de personal, hacer convenios, ¿no?, con las universidades, ¿sí?, o con los institutos tal vez de terciarios, ¿sí?, que pueden dar la posibilidad a esos alumnos avanzados a que puedan formar parte de esas entrevistas, ¿sí? Y es una muy buena posibilidad. Hay conocimiento muy, muy nuevo y nosotros podemos moldear a ese personal o a ese postulante, sería en ese caso. Acá sí, nosotros vamos a analizar dentro de otros aspectos la personalidad, ¿sí? Tal vez nosotros podemos en un primer momento tener una mirada muy rápida, muy general, pero una persona que a mí me acompaña, sí, sí lo va a hacer. Tiene una serie de parámetros, ¿sí?, donde están marcados ya. Desde que la persona llega, ya está siendo evaluada, ¿sí? Desde cómo se viste, cómo es la presencia, ¿no? Cómo es ese maquillaje muchas veces, ¿no? Cómo gesticula, ¿sí? También se toma evaluación en ese caso. Y en este caso, cuando hablamos de personalidad y de comportamiento, vamos a ver una serie de requisitos tal vez que tal vez ustedes pueden llegar a tenerlos o cuando realicen una selección, ¿sí? Pero hay que ser muy, muy claro, ¿sí? Y no invadir al otro. Yo siempre digo, dejar que la persona pueda contarnos, es que se explaye, ¿no? En su, bueno, en su historia, porque la verdad es la historia. Acá van a ver, hay unas preguntitas. A ver, ¿o qué fue? A ver, ahí está, voy a leer. Que alguien me dijo. eh, trabaja. Bien, bien, bien. No, es Marcela. Hola, Marcela, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Sí, yo pensé que era alguna consultita que me querían hacer.
Lo estamos viendo de entrevista laboral, ¿sí, Marcela? Por si no entendés muy bien de qué estamos hablando, eso estamos viendo hoy. Entrevista y selección laboral. Tenemos acá las partes, ¿sí? Las partes implicadas, digo yo. Ustedes van a actuar, en este caso, como entrevistadores, solos o pueden estar, como les dije recién, acompañados, que es tal vez nos sentimos más cómodos en la primera etapa, cuando recién nosotros comenzamos. ¿Qué hacemos? ¿No? Cuando actuamos como entrevistadores, bueno, vamos a reunir esa información que tenemos, ese currículum, donde nosotros vamos a hacer un guión. Ese guión es muy bueno que si hay un psicólogo lo realicemos de manera conjunta, ¿sí? Para que cada uno pueda tomar un aspecto y no hagamos sobre preguntas, bueno, varias veces, ¿sí? Eso es un trabajo que lo hacemos previo y bastante tiempo, ¿no? De realizar esta entrevista. En cuanto al candidato, que es la persona que nosotros estamos buscando, que analizamos que en base a ese currículum vitae podía o podría, ¿no? Cubrir los requerimientos que nosotros estamos necesitando. Es una preselección, ¿sí? Hasta 3 podemos realizar en grupos de 15, ¿no? De esas que nosotros vamos a poder hacer un estudio tal vez un poquito más profundo, conocer al personal, ¿sí? Yo digo personal porque muchas veces es personas que ya están trabajando en otras áreas, ¿sí? O en otras empresas y buscan una mejor posibilidad, ¿sí? Y bueno, y llegan a estas entrevistas, ¿sí? Yo digo que es bueno cuando buscan cambiar, ¿no? Será algún aspecto que no les está terminando de convencer, ¿no? Que inician una nueva búsqueda laboral, ¿sí? Pero es muy bueno hacerlo. Acá van a ver los tipos, ¿no? De entrevistas que nosotros podríamos realizar. Cada una tiene sus características, que ya las vamos a ir viendo, ¿sí? Y después nosotros decidimos, ¿sí? Cuál es la que más mejor se adapta a lo que nosotros estamos buscando y realizando. Veamos la primera, ¿no? Según el número de personas implicadas. Acá vamos a ver si lo realizamos un entrevistador y varios entrevistados, o puede ser que estén varios entrevistadores y un solo entrevistado, puede ser, ¿no? Depende cómo ustedes hayan, bueno, fijado, ¿sí? O organizado esta entrevista. De acuerdo al grado de estructuración, ¿sí? Esta es la que nosotros siempre, cuando recién comenzamos, hacemos entrevistas estructuradas. Nos ceñimos a un guión, ¿sí? Semiestructuradas, bueno, es aquella donde damos la posibilidad a que los postulantes puedan explayarse, contarnos, ¿no? Algunos aspectos más. Y después tenemos, según el momento en que se realiza, ¿sí? Y después tenemos las entrevistas cuando nosotros ya hemos seleccionado y tenemos que presentarlo ante, bueno, nuestros superiores y decimos, este es el personal que hemos buscado, es el idóneo, el que se adapta a los requerimientos, ¿sí? Y se hace bueno, se fija una fecha, se hace un proceso de inducción, sí que yo les he contado, y luego ya ya es un trabajador nuevo, ¿sí? Bueno, inicia bueno, su trabajo, ya es parte de nuestra empresa en ese caso. Pero vamos a ir viendo y despacito cada una de las entrevistas. Acá van a ver de acuerdo al número, ¿sí? Vamos a ir analizándolas porque después, si da el tiempo, no sé,
Con algunos cursos hacemos trabajitos de aplicación, ¿sí? Que pasan a ser parte del final práctico, pero muchas veces no quieren brindar este tipo de información muchas de las empresas, ¿sí? Porque ellos piensan que nosotros vamos a investigar. No, en realidad no vamos a investigar. Vamos a conocer cómo trabaja bueno, un auxiliar en recursos humanos, pero nada más, ¿sí? No es que vamos a hacer una investigación ni un informe, no. Algunas empresas lo entienden, otros, la verdad, que no lo entienden todavía, ¿sí? Habrá que ver, el grupo que terminó ahora, marzo, ellos quisieron hacerlo, pero no tuvieron respuestas, entonces se decidió marcha atrás, se rinde nada más el cuestionario y ya está, ¿sí? Pero algunos pudieron, ¿sí? No les digo que todos los alumnos, pero la mayoría sí les han permitido, ¿sí? Vamos a ver, nosotros vamos a hacer el intento. Si da mejor, ¿no? Podrían ustedes llegar a ese lugar, ¿no? Como para ir conociendo y preparándose para una posible, ¿no? Bueno, convocatoria, ¿no? Con quién sabe, ¿no? Vamos a ver. Es según el número de personas implicadas, ¿sí? Yo decía que pueden ser entrevistas individuales, tal vez cuando se está buscando, bueno, una sola persona porque se hizo una rotación y hay una sola vacante, ¿no? Puede ser, es un poco extraño, ¿no? Normalmente se busca de a grupos, ¿sí? Después, varios entrevistadores y varios entrevistados, esto es muy común, ¿sí? No en la primera etapa, sino en la segunda, cuando ya se conoce un poquito al personal postulante, ¿no? Se invita, ¿no? Tal vez a un supervisor o a alguna persona encargada de esa área. Entrevistas grupales. Bueno, esta es la que nosotros muchas veces decidimos cuando tenemos un grupo muy numeroso, ¿sí? Dividirlos en grupos donde nosotros podemos tomar un grupo, el psicólogo toma otro y el supervisor toma otro y podemos ir rotando momentos, ¿sí? Si es que se da esta posibilidad. Después podemos tener un entrevistador y un entrevistado, ¿no? También puede darse y también pueden ser a través de la videollamada, ¿sí? Es un poco tal vez más fría, pero se realiza. Después, a través de un entrevistador y varios entrevistados, en este caso también, ¿no? Puede ser simplemente cuando ya se pasó una segunda etapa, nos reunimos, el área de recursos humanos y varios entrevistados que se han considerado que podrían pasar a otra etapa. Después tenemos varios entrevistadores y un entrevistado, bueno, cuando ya aquí ya hemos seleccionado a ese postulante, ya está listo, lo único que faltaría es presentarlo a nuestros niveles superiores, ¿sí? Y bueno, ya esta persona, este trabajador, ya es parte de nuestra empresa, ¿sí? Haciendo ese proceso de inducción que siempre les comento yo, ¿sí? Que antes lo hacíamos nosotros solos, ¿sí? El área de recursos humanos era el encargado de hacerlo, pero ahora utilizamos otra metodología, ¿sí? Lo realiza el área de seguridad e higiene. También nos ayuda en este caso porque es decimos nosotros, una parte muy importante en las empresas, en las organizaciones, ¿no? Porque ellos cuidan, previenen, ¿no? Muchos accidentes y conocen a los riesgos a los que están expuestos, ¿no? Los trabajadores. Entonces, es muy oportuno en ese caso que ellos realicen la segunda etapa de ese proceso de inducción, ¿no?
tenemos una que es general y la otra que es específica. En esa que es específica, ahí nos puede acompañar sí o sí un auxiliar, un licenciado, ¿no? En seguridad e higiene, ¿sí? Y él es el que va a estar presente muchísimas horas, muchos turnos con ese grupo de trabajo, ¿sí? Es como digo, el que va a cuidar, el que va a llevar las fichas, el control, ¿no? De, bueno, de los trabajadores que hagan un buen uso de sus equipos de protección, los EPP, y después que cumplan, ¿no? Y que tengan un comportamiento adecuado, ¿no? Al área de trabajo, ¿sí? Él es el que completa muchísimas fichas. Pero bueno, ese es un trabajo que se profundiza en otro curso, ¿sí? Pero la presencia de un auxiliar en seguridad e higiene es fundamental, ¿sí? Para nosotros, sí nos agrada y nos gusta mucho la presencia de este personal, porque también es como que los trabajadores se sienten más seguros, ¿no? Más valorados, ¿no? Más cuidados, ¿sí? En ese caso. Nosotros sí hacemos la primera etapa, que es la inducción general, ¿sí? Donde vamos a conocer la historia, un poquito de la empresa, de la organización, la misión, los objetivos, ¿sí? Y bueno, y conocen en este caso a los gerentes, a los jefes o a los dueños, si es que estuviesen y ellos lo podrían realizar. Si no, está la figura de los gerentes. Después tenemos, según el grado de estructuración de las entrevistas, esta se los aseguro, ¿no? Que nosotros siempre cuando comenzamos hacemos ¿no? Hacemos una entrevista estructurada, siempre, siempre estructurada. Hacemos un guión previamente realizado muchos días con anterioridad, ¿no? Porque necesitamos tal vez estar muy seguros de cómo vamos a realizarlo. Después sí, podemos realizar una entrevista no estructurada con el tiempo, ¿sí? Donde hay preguntas, pero fíjense, no tienen un orden, que pueden ser buscando respuesta por cerradas totalmente, ¿sí? Sí, no, o aquellas que damos posibilidad que nos cuenten, ¿sí? Se da también, se da mucho. Muchas de las entrevistas que se han realizado utilizamos esta metodología. Y después tenemos estas otras que también nos agrada mucho, ¿no? Que es semiestructurada. Acá, bueno, nos ceñimos a ese guión, pero también tenemos un momento donde podemos tal vez consultar, ¿no? Profundizar un poquito más, tomarnos un poquito más de tiempo, ¿sí? Capaz que en la primera vamos más rápido, en cambio en esta no, podemos ser más puntillosos, sabemos decir, ¿sí? Pero con el tiempo uno va manejando estos grados de estructuración, ¿sí? Bueno, recuerden, esta es la que siempre vamos a realizar al principio, ¿sí? Hasta que vamos adquiriendo mucha práctica, ¿sí? Y después ya nos manejamos sin ningún tipo de problema. Yo creo que es como todos, ¿no? Todos cuando iniciamos algo nuevo nos ceñimos a lo aprendido, ¿sí? Y después vamos tomando práctica y vamos cambiando. Estoy segura que así es, ¿sí? Luego vamos a tener otras según el momento, decía yo, ¿sí? Vamos a tener varios momentos donde nosotros vamos a ser partes. Ahí les voy a mostrar. Hay algunas veces que es cuando nosotros debemos hacer una entrevista de recepción nada más, ¿sí? Para entregar una hoja que es, o algunas agencias
actualmente están utilizando tablets, ¿no? Depende también los recursos que tenga la empresa, ¿sí? Puede ser, ¿no? Que tengan estas herramientas tecnológicas tan necesarias que les prestamos por ese momento a los postulantes para que puedan hacer bueno, digamos que es completar una ficha con los datos personales, nada más, pero nosotros ya van quedando cargados. Después sí, es muy bueno la entrevista de selección propiamente dicha, donde nosotros aquí sí vamos a adecuar un tipo de test, ¿sí? Y determinadas pruebas que le vamos a solicitar al postulante en este caso, ¿sí? Para comprobar, ¿no? Si el puesto que nosotros estamos buscando, él lo puede cumplir, ¿sí? Depende, tenemos varios, ya vamos a ver cuáles podrían ser. Y ya viene la última, ¿no? Que es la entrevista de contratación. Yo aquí ya tengo a ese grupo, a esa persona, ¿sí? Listo para hacer el proceso de inducción, sería aquí, previo a la contratación, ¿sí? Esos serían momentos, ¿sí? Momentos que hacemos una entrevista. En las agencias tal vez sea un poquito más rápido, ¿sí? Porque ya están totalmente organizados las personas, ¿sí? Eh, que o pueden ser varios, ¿no? Personal de recursos humanos que vayan turnándose, ¿no? Y lo hacen mucho más rápido. En este caso, cuando hablamos de una entrevista de información y recepción, nosotros acá, como dije hace un ratito, hacemos la bienvenida a ese postulante en ese momento y necesitamos sí o sí leer ese currículum. Si todavía tal vez no lo hicimos, normalmente sí lo llevamos adelante porque se envían a través de las bases de datos, ¿no? Y nosotros hacemos una preselección hasta conocer realmente a ese postulante. Sí es muy bueno este número. 15 personas es un número, bueno, ¿no? Para no poder prestar atención a todos y no dejar tal vez preguntas o tal vez actividades, ¿no? Que no se pudieron realizar porque es mucho los postulantes. Acá sí es bueno, ¿no? Y que siempre se hace, ¿no? En horarios que no son laborables, ¿no? El contraturno sería, ¿sí? Así los postulantes puedan participar, puedan venir sin ningún problema, ¿sí? Para estar varias horas muchas veces, ¿sí? Hasta que se realiza, primero se conoce, si no se mencionó en el anuncio aquello que se estaba buscando, ¿sí? Y luego se pasa ya a los test, ¿sí? O pruebas, depende. Normalmente son test donde nos van a solicitar en algún momento a través de la parte gráfica, ¿sí? A través de escritura, a través de la grafología, ¿no? Para que esa escritura sea analizada por un psicólogo, ¿sí? Que ellos pueden dictaminar, bueno, muchísimos aspectos. Acá puede estar una grafóloga también que nos acompañe, ¿sí? Entonces, son varias personas que participan y varias actividades las que se llevan adelante antes de seleccionar a un personal totalmente, ¿sí? No es sencillo. No, hay muchísimos requerimientos porque nosotros allí tenemos que conocer muy en profundidad a quién va a venir a trabajar con nosotros, ¿sí? No es sencillo. Tenemos que tener muchos aspectos a considerar. Pues tenemos acá los objetivos. ¿Qué buscaría cada uno?
¿sí? Nosotros nos vamos a poner en la mirada por momentos de seleccionadores y por otros momentos de entrevistados, ¿sí? Vamos a ir analizándolo. En cuanto al seleccionador, ¿sí? Que seríamos nosotros, ¿qué busca? ¿No? Presenta directamente a los candidatos que tiene, ¿no? La empresa, sí, pero una vez que haya pasado pruebas, test, ¿no? Y que hayamos dicho, bueno, este es el personal idóneo que se merece de acuerdo a su desempeño, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a lo observado en la entrevista, ¿no? Se adapta a lo que estamos buscando. Conseguir candidatos que se presenten a la empresa, bueno, sí, sí, nosotros acá lo necesitamos. Recoger información de los candidatos, claro, para terminar de completar, podemos decir, ¿no? Porque con un currículum conocemos una parte, nos falta aquella que nos puede mencionar, en este caso, el postulante. Algo muy importante cuando hacemos referencia a las preguntas que podría hacer un auxiliar en recursos humanos, nunca es bueno mencionar aspectos negativos de otro trabajo, ¿sí? Normalmente los postulantes lo realizan, ¿sí? Pero nosotros nos mantenemos neutrales, ¿sí? Pues no sabemos si es verdad realmente lo que nos están expresando. Tenemos que comprobar con el desempeño del trabajador si es así. Después tenemos acá actividades que realiza. Fíjense, a los candidatos se les entrega que una hojita, decía yo, ¿no? Que es una hojita de presentación, de recepción, ¿no? Donde se solicita el nombre, apellido, DNI, cuál es su formación, ¿no? Si, cuáles son los títulos que tiene y nada más. Carga horaria. Carga horaria la tenemos también por las dudas, se fije un horario de trabajo y ellos no lo puedan cumplir, está fijado. Acá también puede darse, ¿no? Que después, ya de la entrevista, se realiza una presentación, ¿no? En la empresa que yo dije, ¿no? Hacemos un recorrido por los diferentes sectores, luego hasta que llegamos al ámbito donde el trabajador va a cumplir sus funciones y va a ser recibido por los trabajadores, el supervisor, ¿sí? Y ellos también en un primer momento lo ayudan, lo guían, ¿sí? Hasta que, bueno, después ya tiene que manejarse, bueno, de manera individual, ¿sí? Así tendría que ser, ¿sí? Porque dependiente, no. Cada uno tiene que hacerlo de manera totalmente independiente. Pues acá tienen algunas preguntitas que podrían incluir en este caso, ¿no? En esa segunda etapa, en la de recepción que decíamos recién. Ahí tienen algunas. ¿Cuáles serían principalmente? Bueno, apellido, nombre, ¿no? DNI, estudios que tengan, ¿sí? La experiencia que haya tenido, y aquí muchas veces, experiencia, nos dicen, no tengo experiencia, ¿no? Tengo un título universitario, pero todavía no tengo esa experiencia. Hice prácticas tal vez profesionalizantes, pero no implicaban que podían trasladarme en alguna empresa. No. La verdad que si fuese así, muchísimos jóvenes podrían conseguir trabajo sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero es una desventaja, digo yo. Y después acá es importante, si ustedes ya tienen organizado el calendario de las diferentes etapas que van a continuar, mucho mejor, ¿no? Podemos hacerlo más rápido, tantos candidatos van a ser tanto día, ¿sí?
Y bueno, creo que da resultado trabajar de esa manera. Después acá sí es bueno cuando nosotros hacemos esta parte, o estamos de esta parte, es oportuno motivar, ¿sí? Motivarlos, nunca tratar de apagarlos, decimos, no, escuchar y después nosotros sacamos nuestras propias conclusiones, ¿sí? Teniendo su currículum, de acuerdo a cómo ellos nos cuentan, ¿sí? No juzgar en algún momento. Tal vez lo hacemos, ¿sí? Pero después nos vamos, con una realidad que no es así. Aquí van a tener una serie de preguntitas que les podrían servir o tal vez no, porque después nosotros vamos, con la práctica, vamos aprendiendo y tomamos estas como que son tal vez muy obvias, ¿sí? Pero muchas veces nos pueden servir. Acá tienen algunos ejemplos que nosotros podríamos tomar. Fíjense, ¿qué tareas se realizan en el puesto? Esto lo haríamos desde la mirada del postulante, ¿sí? O nosotros podemos también hacer ese interrogante y contar aquello que la empresa está buscando. ¿Qué tareas se realizarían en el puesto? Bueno, esa es la primera. ¿En qué departamento se integra la persona seleccionada? ¿A dónde? ¿En qué área voy a estar? Tal vez sí, bueno, si yo tengo mi formación, pero tal vez tengo que estar seleccionada para otra área, ¿sí? No en esa sucursal, sino en otra. Bueno, es importante esa pregunta también. ¿Qué formación se recibirá? Acá muchas veces los trabajadores nos consultan si va a haber en este caso la posibilidad de que ellos puedan, bueno, hacer algún tipo de cursos o alguna capacitación, ¿no? Que implique un ascenso para ellos y dejar a la empresa que también los conserve, ¿sí? Que son recursos intangibles, ¿se acuerdan? No se olviden. Después tenemos, ¿con quién se trabajaría? ¿Qué pregunta en este caso, no? Tenemos nuestro sector, si se trabaja de manera individual o coordinada, depende, ¿no? Hay empresas que más que todo las fábricas que lo manejan de esta manera. ¿Cuál sería el horario? Bueno, el horario ya lo tienen fijado ustedes, ¿no? Cuando hicieron el aviso, seguro que ya lo han mencionado, pero acá podemos tal vez volver a remarcarlo para que no se lo olviden, ¿sí? Algún tipo de contacto, sí, siempre solicitamos el personal o de algún familiar, ¿no? Para dar la buena, yo digo que es la buena noticia de que va a ser seleccionado, ¿sí? O que fue seleccionado ya y que debe presentarse en tal lugar, ¿no? Para ya trabajar. Previo a esto hay una serie de estudios, ¿no? No es así tan rápido. Los análisis, estudios preocupacionales. Después acá tenemos el tipo de contrato. Ay, siempre nos preguntan. ¿Cómo va a ser ese tipo de contrato? ¿Va a ser eventual? ¿Va a ser por unos meses? ¿O cómo sería? ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que tenemos en una empresa personal que es fijo y que tiene mucha antigüedad. Personal que no tiene tanta antigüedad, pero que cumple hasta ese momento. Bueno, nosotros allí también hay una pregunta, ¿sí? ¿Qué pasaría conmigo? No como postulante sería, ¿no? Después, ¿qué promoción habría? Cuando hablamos de promoción, ¿qué posibilidades pueden tener en cuanto a lo que vimos la semana pasada? ¿Sí? En cuanto, bueno, a ver, si se les va a dar la posibilidad de que se capaciten de manera teórica, de manera práctica, ¿sí? Depende. Depende también el puesto. Y los horarios, en cuanto a los horarios,
bueno, ya están fijados, matutino, vespertino, o tal vez en ese caso, bueno, hacen un horario rotatorio, ¿sí? Puede darse también. ¿Qué sueldo está previsto? Más allá que ustedes en entrevista y también en ese momento previo, en esa hojita, ¿sí? Mencionamos este tema, ¿sí? Una aproximación, ¿sí? Para nosotros considerar tal vez algunos aspectos. No les digo que en su totalidad, pero algunos sí se hacen. Después, en cuanto al sueldo, sí, también hay que ver si se va a trabajar en zona favorable o tal vez en zona que no es favorable, donde ahí se paga un porcentaje. Y después analizamos de los diferentes beneficios, ¿sí? Extrasalariales, que son los que nosotros salimos en la búsqueda, ¿sí? Salimos en la búsqueda a ver cuáles podríamos brindarle a nuestros trabajadores para que ellos se sientan mucho más cómodos, ¿no? Brindando beneficios constantes, ¿sí? Eso es muy bueno que lo hagamos, ¿sí? Dentro de nuestras posibilidades para tener al personal, bueno, ustedes lo vieron, satisfechos, motivados, ¿sí? Que implica, bueno, una muy buena posibilidad, ¿no? De que ellos hagan un trabajo, bueno, correcto, ¿no? Sin ningún tipo de problemas, ni mucho menos, ¿no? Tengan que tomar alguna medida, ¿sí? Bueno, esto también es importante hacerlo. Después vamos a tener, de esto podríamos hablar, pero muchísimos temas. El objetivo que vamos a tener nosotros en ese caso, ¿no? Bueno, consiste en observar el tipo de preguntas que le vamos a realizar al candidato. Bueno, en una primera etapa decimos que sí, ¿no? Vamos a observar, vamos a analizar si nosotros en cuanto a ese guión se adecua o no a, a lo que estamos buscando, ¿sí? Pues acá tienen una entrevista, cuando nosotros hablamos de una entrevista de contratación, en ese caso, ¿sí? Vamos a analizarla y vamos a ver qué es, cómo haríamos nosotros, ¿sí? Bueno, fíjense, una entrevista de contratación. Ya hice yo el proceso, ¿no? de preselección y estoy en un momento listo para presentar ya a mi postulante. Una vez que se han realizado esas fases de preselecciones, nosotros ¿qué hacemos? Que acá las tienen, ¿cuáles son, no? Iniciamos con un reclutamiento, cuando nuestros niveles superiores nos dicen, ¿sí? Necesitamos personal en tal área, y hacemos el aviso, y o muchas veces recurrimos a las bases de datos, ¿no? Que tienen, bueno, algunas agencias, y o solicitamos, en ese caso, el trabajo que lo realicen ellos, que ahí estarían nuestra función también a cubrir. Después decimos nosotros aplicación, corrección de las pruebas, porque las vamos a solicitar, las vamos a llevar adelante y tal vez hacemos una serie de correcciones, ¿sí? Porque debemos adecuar. Luego tenemos los tipos de entrevistas, ¿sí? De pruebas situacionales, si se da, dependiendo el puesto, ¿sí? Supónganse, es muy común cuando nosotros estamos buscando un personal administrativo, ¿no? Una muy buena prueba es dejar trabajo incompleto, ¿no? Y que ellos lo lleven adelante, ¿sí? Para ver cómo, primero, el impacto que tiene, luego cómo lo resuelven y en qué tiempo lo realizan, ¿sí? Ese es muy, muy utilizado también. Después acá, nosotros cuando ya tenemos el postulante,
ya debe ser presentado a nuestros directivos, bueno, nosotros decimos directivos o a al personal superior, ¿sí? Y que ellos van a conocerlos. Tal vez seguro van a hacer una serie de preguntas nada más muy, muy formales, nada más, ¿sí? Y ya queda en nuestras manos hacer la continuidad, ¿sí? Aquí, previo a este trabajo, nosotros ya nos hemos comunicado seguro con un supervisor o con algún eh, personal que tiene, bueno, varios años, ¿no? Para, bueno, que hagan una especie de recorrido seguro por el lugar, que pueda tal vez manipular si son máquinas las que va a llevar adelante. Aquí el personal de seguridad e higiene se presenta también, ¿sí? Porque ellos los van a estar supervisando también de manera constante, ¿sí? Y para mí, de recursos humanos, la relación laboral con un auxiliar en seguridad e higiene o un licenciado es muy importante, ¿no? Porque ellos también van a llevar un control de fichas, ¿sí? Y que puede dar lugar a sanciones, ¿no? Tanto para el personal como así también para la empresa, cuando no cumpla con una serie de, bueno, requisitos que son necesarios, ¿no? Bueno, ahí podemos hablar en algún momento la visita de las ART, en el caso cuando haya accidentes, ¿no? Para, bueno, conocer en qué situación se está trabajando en esa empresa. También tenemos otro organismo, que es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que hace su visita tal vez de manera periódica, ¿sí? Para, bueno, también conocer cómo se desempeñan las empresas en ese caso. Nosotros acá tenemos, fíjense, todos los tipos de entrevistas que podríamos realizar, ¿sí? Tenemos Pueden ser entrevistas situacionales, donde solicitamos al postulante que termine tal vez algún trabajo, que se sitúe en ese ámbito. Detención. Estas a mí mucho no me agradan, ¿no? Porque es exponer muchas veces al postulante, ¿sí? Tratar de ponerlo muy, muy nervioso y para analizar cómo él actúa, ¿sí? Depende del puesto. Si es un ámbito que se está buscando que se manejen de esta manera, bueno, bien, lo llevamos adelante. Amistosa. Bueno, acá no es que nos vamos a tratar de vos, ni que seamos súper amigos, ¿no? Pero es, bueno, un momento que tal vez podemos sentirnos de una manera tranquilas, ¿no? Armoniosos, ¿no? En ese sentido. Y después ya tenemos la clásica, ¿sí? Donde nosotros podemos decidir, ¿no? Con un guión que puede ser tal vez estructurado, semi, ¿sí? Depende cómo nosotros nos sintamos y con la experiencia que vayamos teniendo, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Con el tiempo nos vamos, bueno, soltando, ¿sí? No nos ceñimos a ese cuestionario nada más, sino que también podemos dar la posibilidad de utilizar otra metodología. Tenemos otra que yo recién comentaba, ¿no? Las entrevistas situacionales. Estas son las que más usamos porque nosotros queremos conocer, ¿no? Cómo realizan determinada actividad, ¿no? Los postulantes y tomar una última decisión. Tal vez cumple con todos los requerimientos en cuanto a la parte de experiencia, ¿sí? Y la necesitamos comprobar, ¿sí? Bueno, que solucione un problema, ¿no? O que nos puede decir cómo se podría actuar en determinado momento, ¿sí? Eso
normalmente hacemos estas preguntas y las evaluamos, ¿sí? Si las menciono con lógica, si considero todos los aspectos, ¿no? Sí, sí, sí lo analizamos. Acá, bueno, las respuestas tienen que ser muy claras, ¿no? Muy concisas, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es, bueno, que ellos nos mencionen por qué y cómo lo realizaron, ¿sí? Bueno, esto también lo llevamos adelante. Sí me gusta. No me agrada tanto que las entrevistas de tensión, ¿sí? No creo que a ninguno de nosotros nos guste llegar a un lugar y que tal vez nos traten un poquito, bueno, tal vez, un poquito más recio, ¿no? Bueno, fíjense, se analiza, ¿no?, la conducta del candidato en ese caso, ¿sí? Conocer su comportamiento en determinadas situaciones. Acá puede ser cuando nosotros realizamos alguna prueba o algún test que implique, en este caso, analizar el comportamiento, ¿sí? Y aquí, bueno, el psicólogo organizacional es el que va a brillar en ese momento porque él es el encargado de analizar por qué actúa de esta manera, mira que este personaje puede ser así, ¿no? Nos adelanta situaciones que podrían después tal vez salvarnos de muchas situaciones. Y en este caso, el manejo de las emociones, ¿no? Esto es muy importante, tanto para el postulante como así para nosotros, ¿sí? Por eso hablamos de una inteligencia emocional, ¿sí? Cómo nosotros sabemos manejar situaciones que nos pueden desbordar. Puede ser, ¿no? Desde nuestro trabajo, tal vez tenemos conflictos con determinados departamentos o tal vez con los niveles superiores y que puede dar a que tal vez nos sintamos un poquito como estresados, ¿no? Y bueno, hay que manejarlo, ¿no? Porque las emociones muchas veces nos llevan a muchos problemas, ¿no? Entonces hay que hacer un muy buen manejo. Administrar, decimos, ¿no? Bueno, ese más adelante, si llegamos, vamos a ver inteligencia emocional, ¿no? Que es muy bueno también en todo ámbito, no solo en el nuestro. También saber derivar, distribuir, ¿no? Para que nosotros podamos hacer un trabajo correcto. Después tenemos esta, ¿no? Una entrevista de silencio. Bueno, esto me parece a mí un poquito, tal vez, como irrespetuosa. Puede ser, ¿no? Fíjense, consiste en que el entrevistador realiza una pregunta abierta, ¿sí? Nosotros mencionamos, y luego esperamos, ¿no?, que el postulante responda, ¿sí? En algún momento tal vez no lo escuchamos, le volvemos a pedir que nos vuelva a mencionar, o escuchamos constantemente, no hacemos otra pregunta, ¿no? Ni vendría a ser como una especie de entrevistas totalmente cerradas, ¿sí? Pero cerrada para nosotros en ese caso, ¿sí? Hacemos la pregunta, respuesta, como que es muy fría, ¿sí? Bueno, no me agrada demasiado, ¿no? No sé, depende también cómo seamos nosotros. Yo tampoco me gusta y tampoco lo haría, ¿no? Porque no corresponde, ¿no? Una entrevista que decimos nosotros agresiva. No, me parece que no es lo correcto, no es lo ético. Hablaría muy mal de nosotros si decidimos tomar este tipo de entrevista. Tal vez una prueba para esperar cómo actúa ese postulante, sí, puede ser, ¿no? Pero no en una entrevista. Fíjense, hacer
solicitamos que llegue a un lugar, no se abre la puerta, algunos ejemplos, no se ofrece la mano, tal vez no se lo saluda, ¿sí? No se mira a los ojos, ¿sí? Como que no actuáramos como, bueno, de manera totalmente irrespetuosa, digo yo, ¿sí? O hacer que está atendiendo el teléfono, toma nota varias veces y te está escuchando, pero no presta la debida atención. Bueno, no está bueno. Y esto también, que muchas veces se da, ¿no? Varios me han comentado que hacen preguntas que son totalmente indiscretas, ¿sí? Eso tampoco. Forma parte de la intimidad, de la vida personal, ¿sí? Pero varios de sus compañeros en algún momento me han contado como ejemplo qué les ha pasado, ¿sí? Preguntando aspectos de su vida totalmente personal, ¿no? Tal vez esta que yo les coloqué aquí, si tiene hijos, bueno, sí, puede ser, ¿no? Porque nosotros analizamos si es una persona que tiene hijos, posiblemente falte, ¿no? Falte porque un niño implica bastante tiempo, tal vez tenga que llevarlo, traerlo, ¿no? ¿Quién es la persona que se va a quedar encargada? Si es soltero, si tal vez es el jefe de familia, ¿sí? Entonces se analiza, se va tal vez a un poquito más profundo, ¿sí? Pero tal vez otras indiscreciones como esta, piensa casarse pronto, no, eso ya forma parte de la vida totalmente personal, ¿verdad? Sí. Cómo se lleva con sus padres, ¿no? Yo puse ejemplos que son tal vez muy indiscretos, ¿sí? Que no da a una entrevista laboral. Si fuese tal vez una reunión de amigos, ¿no? Tal vez, quizás, pero no en este ámbito. No estaría bien, ¿no? Hacer ese tipo de preguntas. Tenemos otra, ¿no? Las entrevistas de preguntas sin respuesta. Ay, esta es bastante complicada, ¿no? Donde nosotros hacemos una pregunta en la espera que, bueno, el candidato pueda concluirlo, pueda dar su respuesta, y tal vez no lo puede, porque no lo sabe, o tal vez nosotros interrumpimos, ¿sí? No, bastante, no sería lo ético, lo correcto, ¿no? Interrumpir de manera constante, no, porque no estaríamos haciendo un análisis, ¿no? Como debería ser, ¿sí? O repetir una y otra vez diferentes, las mismas preguntas, ¿sí? No está bueno, porque si no significa que tal vez nosotros no pudimos llegar a tiempo, o no estuvimos prestando atención, o tal vez del postulante que pregunte, ¿no? Varias veces eh, una misma pregunta. No estaría bien, ¿no? Realizarlo de esa manera. Sí podemos hacer una pregunta, no lo entendió bien, bueno, una segunda, como para reforzar nada más, ¿no? Pero cuando se hace tal vez un hábito, no nos agrada y no está bueno también, porque ahí también se está analizando la capacidad, ¿no? De retención, ¿sí? De observación, de concentración, ¿sí? Acá tienen esta entrevista amistosa. Bueno, ¿no? Yo digo que nosotros cuando buscamos un postulante no es nuestro amigo, pero tampoco es muy lejano, no, es término medio, ¿sí? Nosotros acá lo que buscamos es cumplir primero con nuestro trabajo, ¿sí? Buscar al personal idóneo que pueda adaptarse a las necesidades que tiene la empresa en ese momento, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es eso, que se haga una entrevista amena, ¿no? Una ida, una vuelta, una retroalimentación que sea, ¿no? Y nosotros poder
bueno, hacer el análisis. Y si es dentro de lo que nosotros estamos buscando, que pase a otra preselección, ¿sí? Eso es muy bueno, mantenernos así en esa postura. Pues tenemos otra que tal vez no estaría bien, pero muchas veces se usa, tal vez para conocer un poquito más en profundidad al trabajador o al postulante en ese caso, que es una entrevista tipo examen. ¿Sí? Donde se pregunta tal vez eh, interrogantes que son de la vida cotidiana, ¿no? Buscando que ellos tengan una cultura general, ¿sí? Yo acá les he colocado arbitrario, fíjense, capital de Nigeria, quién es el primer ministro alemán, ¿no? Como para conocer si esa persona eh, tiene mayor información, si lee tal vez los diarios o se informa, ¿no? A través de internet, ¿no? Que también es muy bueno tener una persona, un trabajador que tenga cultura general, ¿sí? Pero se usa, pero no como entrevista, sino puede ser, no como entrevista para seleccionar, sino como ya después, cuando ya estamos analizando el desempeño, ahí sí. Pero puede darse, quién sabe que en algún momento pasen ustedes o realicen alguna entrevista de esta manera, de tipo examen. El criterio, viste, consiste en observar al entrevistado su tranquilidad. Eso es lo que nosotros buscamos. Con una pregunta así tan descolocada, se va a sentir tal vez un poco nervioso, muchas veces mueven las manos, ¿sí? Y ahí, ¿quién está analizando? El psicólogo, ¿sí? La paciencia que tiene, tal vez no deja terminar, muchas veces no quiere refutar. No, bueno, todo esto implica un análisis, ¿sí? No es así nomás hacer una entrevista, no, implica muchos aspectos. Tenemos la amistosa que ya les conté y la clásica, ¿no? La común, donde nosotros sí hacemos las preguntas de manera cotidiana, analizando y buscando en cuanto a un guión, ¿sí? Que hemos analizado su currículum y hacemos preguntas muy sencillas como para conocer al postulante y luego ya derivar si esa persona responde o no para solicitar una segunda situación donde sí vamos a solicitarle alguna prueba o algún test, ¿sí? Que sea puntual de bueno, de ese puesto que nosotros estamos buscando, ¿sí? Acá sí hay que ser muy respetuosos, eso es lo que siempre marcamos desde nuestro rol, siempre manejarnos con todos los postulantes, como así también en aquel momento que sea una entrevista o ya para evaluar su desempeño, que tengamos esa postura. Pues tenemos otras, ¿sí? Yo no sé por el tiempo, si quieren las dejamos, ¿no? Tenemos que ver cómo hacemos para preparar una entrevista, ¿sí? Cómo lo hacemos antes, pero desde la mirada del postulante, ¿sí? Nos queda analizar cómo ellos nos deberíamos preparar haciendo un autoanálisis, una búsqueda, ¿no? de experiencias que hayan tenido otras personas, cómo se debe actuar durante la entrevista. Y bueno, alguna serie de consejitos que nos pueden servir o que son muy común que los llevemos adelante en alguna entrevista. Y después nos queda analizar el después, ¿no? Hacemos la previa en el momento y el después de esa entrevista. No sé qué dicen. ¿Quieren que lo terminemos?
o por el tiempo, nos quedan no mucho, ¿no? A ver qué dicen. Nos quedamos porque ya son las 6:15 casi. ¿Qué dicen? ¿Nos quedamos y lo terminamos? A ver, ¿qué dicen? Ustedes díganme. Sí, sí, para mí sí, lo O sea, terminamos. claro, es poquito, son cuatro o cinco pagos, tal vez yo me extiendo un poquitito para contárselo un poquito mejor, unos 10 minutitos, ¿sí? Así lo terminamos. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros cuando vamos a participar en bueno, en una entrevista, ¿sí? Que posiblemente ustedes pasen esta etapa, ¿sí? Y luego, a la inversa, ustedes van a seleccionar y van a hacer el mismo proceso, estoy segura, ¿sí? Bueno, ¿qué deberíamos hacer nosotros como entrevistados? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Primero vamos a buscar información en base a esa empresa, esa organización, tiene que tener seguro un reconocimiento, ¿no? No en cualquier lugar, nosotros vamos a presentar un currículum, tal vez si tenemos antecedentes que no son muy buenos, no hacerlo, ¿no? Sino conocer muy, muy bien a dónde nosotros vamos a llevar nuestros datos totalmente personales. Eso tal vez es muy, muy obvio, pero puede pasar, ¿sí? Que no sean ámbitos, bueno, favorables, por así decirlo, ¿no? Bueno, recoger información, ¿sí? Eso es muy importante. Y después nosotros sí es importante que hagamos un autoanálisis, ¿sí? Antes de llegar a ese lugar o días antes, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos presentarnos a ese lugar? Porque yo les decía, desde el primer momento que nosotros llegamos, ya nos están analizando, ¿sí? Es bueno tal vez solicitar a otra persona que me escuche, ¿no? Como diálogo o que me haga una serie de preguntas, ¿no? Tal vez un poquito más rebuscadas, a ver cuál es mi actitud, cuál sería mi postura, ¿sí? Nosotros decimos que hay que ensayar. Sería en síntesis hacer un previo ensayo. Plantearse preguntas, ¿no? Con sentido crítico en base a ese currículum que nosotros hemos presentado. Muchas veces, cuando nos preguntan las experiencias, acá no está bueno hablar mal de donde yo he trabajado. No, eso fue una historia, la he vivido, he trabajado allí y ahí se cerró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se toma como que nosotros, los postulantes, llevamos y traemos información y ya nos están calificando, ¿no? Tal vez no es así, ¿no? Pero nos van a marcar de esa manera, no. Tengo experiencia, trabajé en tal lado, hice en estos puestos, mi trabajo básicamente era, ustedes le cuentan, nada más, ¿sí? Y si llegan a preguntar por qué se fue de ese lugar, por qué abandonó, por qué dejó, bueno, ustedes mencionan, ¿no? Por razones tal vez económicas o laborales, en algún, nunca, nunca detallar, ¿sí? Eso quedó tal vez para uno, ¿sí? No está bueno. Reflexionar sobre las habilidades y deseos que ustedes tienen, sí, acá por si les llegan a preguntar las habilidades que ustedes consideran, bueno, hacer una especie de análisis. Sí, las virtudes es muy bueno mencionar, los defectos, por si en algún momento llegan a preguntar, ¿sí? O puede ser cuando hacen los test, ¿sí? Que hagan una especie eh, de historia, ¿sí? Que uno nos piden, si nos podrían contar desde que tienen noción hasta ese momento, ¿sí?
vivido qué experiencias han tenido, ¿sí? Eso también se realiza. Pero al hacer en escrito, se solicita que se escriba en cursiva, ¿sí? Porque ahí va a actuar la grafóloga, ¿no? Va a ser la encargada de analizar esa letra, ¿sí? Y puede detectar hoy muchísimos aspectos tal vez ocultos que nosotros no sabíamos, ¿sí? Entonces allí también hay que tener bueno, tal vez un poco de conocimiento o nos sorprendemos, ¿sí? Sí es bueno, ¿no? Que ustedes al llegar a una entrevista, las posturas, ¿sí? Tienen que ser muy, no actuadas porque se nota, sino que sean naturales, ¿no? Pero que sean de acuerdo al lugar, de acuerdo a la ropa, también, sí, que es importante, colores sobrios, los peinados, el maquillaje, sí, no un maquillaje tal vez muy que se destaque demasiado porque no es una fiesta, es un ámbito laboral, sí. Las posturas, eso es muy bueno también. Eh, Después hay un aspecto que cuando se hace una entrevista, normalmente uno puede tocarse la nariz, ¿cierto? La nariz es una idea que se tiene que el postulante está mintiendo, ¿no? Que está mintiendo, que está viendo cómo puede manejar la situación y hace esto constantemente, ¿no? Se toma, pero no es tan seguro. Puede ser que en algún momento te picó la nariz, te tocaste la nariz, pero no porque estés mintiendo, estás diciendo realmente la verdad, pero se toma como que el postulante está mintiendo. Durante la entrevista, bueno, acá yo estaba mencionando, ¿no? Llegar a tiempo, mínimamente ya 15, 10 minutitos antes, ¿no? Se va a tener muy en claro la puntualidad que ya se está analizando, en ese caso el postulante. Y bueno, después en cuanto al maquillaje, como les dije, los hombres si usan barba, que esté bien arreglada, ¿sí? El peinado, como dije hace un ratito. Y acá hay una serie de consejitos que lo pueden utilizar. El no tutear, eso no está bueno, ¿no? Nosotros vamos a tratar de usted ambos, ¿no? Los postulantes, como ustedes también, bueno, a todos, ¿no? No está ético, no es ético tutearlos, ¿sí? En ámbitos laborales. Después que sí, tal vez con grupos de trabajo, en ese caso, sí, porque somos compañeros, ¿sí? En ese caso, sí. Después, sí, hay que ser sincero, ¿no? Por supuesto, con todo lo que nosotros estamos mencionando, porque hay un número de referencias y desde el área de recursos humanos podrían llamar a esos lugares, ¿no? Como para conocer si es real o no, ¿sí? Después también es oportuno lo que yo les dije, no hablar mal de experiencias vividas en otros ámbitos de trabajo, ¿sí? No, dejarlo, allí quedó para ustedes un recuerdo o un mal recuerdo, como sea que lo hayan vivido, pero no lo volvemos a mencionar, lo dejamos allí, ¿sí? Sí es oportuno que ustedes se explayen y cuenten las experiencias que han tenido, ¿sí? Eso sí es muy importante, porque allí van a reforzar el currículum, ¿sí? Eso sí está totalmente aceptado. Mejor cuando ustedes pueden contar muchísimo más de su currículum y se los permiten, mucho mejor, ¿sí? Hay
asistentes, ¿no? En recursos humanos o licenciados en recursos humanos que sí lo permiten, ¿sí? Otros que son muy concisos, pero bueno, ya es el tiempo, la formación, ¿no? que tenga cada uno. Y después de la entrevista, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? Ya tenemos seleccionado a ese postulante o a ese grupo de postulantes. Tenemos que elevar un informe, ¿sí? A nuestros niveles superiores contando que nosotros hemos analizado, hemos entrevistado a cierta cantidad de postulantes y hacen una especie de resumen de cada uno, ¿sí? Y mencionan cuáles son los que ustedes consideran que cumplen los requisitos, ¿sí? Y luego ya se eleva, ¿no? Ese informe, que no debe ser muy extenso, no, debe tener normalmente eh, o una carilla, no, muy pequeño, una pequeña síntesis de ese postulante, y luego ellos ya toman la determinación de quiénes son los seleccionados. Y luego ya pasamos a la segunda etapa, que son las pruebas, que son los test, ¿sí? Para luego ya tomar una decisión final, ¿sí? Y ya contratar a, bueno, a estos postulantes por el momento, ¿sí? Todavía no tenemos nada definido hasta que no hagamos las pruebas, los test y informemos, bueno, de acuerdo a lo observado en cuanto a la parte psicológica, a nuestra parte no humana o laboral, eh, informamos y consideramos tales personas que cumplen los requisitos, ¿sí? Pero todavía faltan los test. Falta un aspecto muy importante, ¿sí? Y ahí terminamos, ¿sí? No era tanto, les dije 10 minutitos, ¿vieron? Bueno, a ver, ¿cómo estamos nosotros? Vamos a ver, ¿tenemos algo por rendir? Yo no entré al campus porque estuve con los finales a 1000, así estuvimos toda esta semana que pasó. A ver, ahora voy a ingresar al campus. Y por un momento perdí, no pude entrar al campus tampoco, así que tuve que cambiar contraseña. Ah, no, me pasó de todo, pero acá estamos. A ver, ahí vamos a buscar dónde vamos nosotros y dónde estamos. Esperen que pueda ingresar, si tenemos algún cuestionario por rendir o no. A ver, esperen. Ahí lo vamos a buscar a ustedes. Ustedes son mayo. Marzo ya se fue. Ahí está. Eso, ahora los buscamos. Ustedes van, así para que yo también me acuerdo, ¿eh? ¿Sí? Aquí estamos. Tengo Esto, la estamos evaluación de acá. rendimiento. Entrevista. Y acá estoy viendo. Tenemos evaluación de rendimiento Sí, que la clase, pero yo les tengo que dejar. Ah, ustedes rindieron. Lo último que rindieron fue satisfacción, motivación. claro, sería Y la clase de rendimiento, de evaluación de rendimiento. ahí está. Ahí está. Y aquí, ¿por qué razón no se puede ver? Ya me voy a fijar qué pasó aquí. Ahí está. Bueno, esta tendríamos que rendir el próximo sábado. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Estaríamos ya en condiciones de hacer evaluación de rendimiento. Entrevista no, porque recién lo vieron, ¿sí? Les dejaría así habilitado. Esperen que pueda ingresar. Por alguna razón no me está dejando, pero ya lo voy a poder hacer más tarde, me imagino. Se los dejo habilitados, ¿sí? Les dejo
el material y les dejo la clase. No, no pueden ingresar. Y sería el sábado, ¿quieren rendir evaluación de rendimiento? A ver, ¿les parece? Hagamos el día sábado. Sábado, 6 de la tarde. Que rindamos. ¿Qué opinan? Y dejamos sábado, domingo, lunes. ¿Sí? ¿Estamos en ese horario? ¿Sí? Bueno, yo ya voy a anotar evaluación de rendimiento y lo comunico el sábado a las 6 de la tarde, les comunico en el grupo que, bueno, que está habilitado el cuestionario. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí, sí, díganme, sí, no. Sí, 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 buenísimo. sí. Para mí sí. Bien. ¿Pasaron alguna vez por alguna entrevista en sus vidas? ¿O todavía no? Sí, sí, ¿Sí? yo ¿Y muchas. cómo te fue? ¿Y cuál de todas te pasaste vos? ¿Una Bueno, yo clásica? por el... No, las clásicas ya eran, ahora son Las- muy modernas, todas las que vos viste ahora son totalmente distintas a las que yo tuve. Claro, Después mis presentaciones fueron todas presentaciones de proyectos míos, pero después ellos evalúan el proyecto para tomarte, o si quieren o no, claro. tomar tu trabajo, ¿no? Eso, sí, 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 claro, es cierto. En este caso, bueno, es Sí, eh, tu desempeño, tu claro, claro, profesión, ¿no? Si claro, pero cumplís con esos requerimientos. exacto. Y ahí ellos Eh, te entrevistan y bueno, te evalúan igual, más allá de que vos presentes tu proyecto de cómo. Sí. claro. Y Es otro anteriores, ámbito, eso, y anterior a eso, las evaluaciones a empresas que estuve trabajando o instituciones también, sí, eran muy básicas, muy básicas, muy básicas. claro, bueno, depende. Hay agencias que se llevan su tiempo, ¿no? Donde hacen un estudio muy, muy profundo. Ya cuando veamos pruebas les voy a contar una que yo he vivido hace cuando era muy, muy chica, ya hace muchos Sí, años, ¿no? Les voy a contar una que he pasado yo cuando estudiaba, cuando era hace muchos, muchos, muchos años, eh, y que la institución había solicitado una agencia, y ahí les voy a contar cómo fueron ah, los test, cómo se realizó, ¿sí? Para que tengan sí. una noción que yo he vivido, pero hace muchos O te años, ¿sí? hacían, sí, o te hacían tener estas planillas, unas viejitas que ponían tu nombre todo ahí, y era como un currículum que te hacían Sí, ellos mismos, y entonces sí, ellos sí, te dejaban ahí guardadito en un cajoncito, y bueno, después ellos seguro que lo veían, sí. seleccionaban, era eso antes. Igual, Eh, en mi época, cuando era más chica, en los 20 años hacían eso, para ver. no, Sí, ahora tenemos hasta, bueno, uno tiene, como decís vos, plantillas, pero ya sí. están cargadas en una Están máquina. cansados. Exacto. Claro, Y vos, todo por correo, todo online. exactamente. Ya cambió. Fue todo. Pero bueno, ¿cómo se dice? Todo lo antiguo fue bueno, porque muchos Es han que, vivido sí, esas experiencias y quedaron ahí sí, marcadas, ¿no? sí, Que dan inicio a un cambio, una modificación sí, de aquello que estuvo no tan bueno, sí. Ujú. Y que y a ahora veces por ahí las oportunidades sería bueno eh, dársela a los chicos que hoy empiezan, que terminan el secundario o es curso o lo que fuera, que hoy pibes así en la calle no hay porque no tienen experiencia, no le dan oportunidad a un chico exactamente, que recién termina, no le es, están dando, no sé qué hacer. Hay tantos chicos afuera dando vueltas y no saben qué hacer de su vida porque no hay oportunidades para ellos porque quieren sí. con experiencia, porque seleccionan o porque no sé, se Y ponen por un peros. tiempo. Mm, Encima, mm, experiencia de más sí, de un año, 2 años en el mm, puesto. exacto.
Y no, no, Tema, no. Entonces es una penita eso también, es ¿sí? una Por penita eso que es muy bueno que ujú, las empresas hagan convenio con las exacto, universidades. con las Aunque sea universidades, eso, es para prueba y que eso tal cual. enriquece a los alumnos avanzados, ¿sí? Sí, tal cual, tal cual. Y ese, te digo que es un Ujú, potencial que está ahí, es nuevo, que todavía lo ujú. pueden moldear a Sí, su modo. exacto, No todo el exacto. personal que ya es antiguo y que es muy complicado tal vez cambiarle sus costumbres, sus hábitos, su forma de trabajar, que Sí, sí, la estructura, ¿no? Porque el cambio es estructural, eso no, a veces por ahí las empresas no lo quieren modificar y por eso pasa esto, de seleccionar gente no experimentada para el puesto, y todo eso. claro, claro, es verdad, es cierto, es cierto. Pero bueno, yo creo que eso también depende de la organización y no se valora No, que esos alumnos que están finalizando pueden ser muy útiles, ¿sí? Para estos ámbitos, ¿sí? exacto, Y se valora solo aquel que tenga experiencia. Bueno, podemos tener personal con 1 o 2 años de experiencia, pero también tomar a personales que no tienen experiencia y prepararlos, ¿no? exacto, tal Por cual, un tiempo, ¿no? Que exacto. está muy bueno. Hay empresas que lo toman, otras Sí, que, bueno, son más reacias, ¿sí? sí, 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 vemos. Es sí. así. Bueno, Entonces, sábado, 6 de la tarde, dejamos evaluación de rendimiento, ¿sí? Y vamos a ir pensando, no sé si hacer ese trabajito de aplicación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será mucho trabajo? ¿No? Es presentarnos en algún lugar para que nos conozcan, ¿sí? Y hacer una especie de, solamente es conocer qué hace, cómo se maneja esa empresa en cuanto al área de recursos humanos, nada más, no es una investigación, ¿sí? no, está bueno, o sea, pues, Sí, nosotros antes, en este inicio, de marzo no lo hicimos, en el anterior sí lo hicimos y muchas personas pudieron, ¿no? Con un periodo de observación otorgado por el instituto, se realiza, ¿sí? Sí lo hicieron en el otro curso que yo también estoy a cargo, que es Seguridad e Higiene, les dieron la apertura a muchísimos chicos y pudieron hacer ese trabajo y lo han presentado y todo, pero depende. Hay empresas que son muy abiertas y otras que, bueno, son muy, muy cerradas porque creen que uno va a investigar. Esa claro, información es totalmente privada, claro, dice. Bueno, claro. está bien, pero no te decimos número, no me digas cuántos los sueldos. No, no, eso no nos No, la verdad, nos interesaría, pero no es lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? No, el vamos. desarrollo de la empresa con los empleados, a Eso, cómo se, a claro, más cómo es. útil para que ustedes después puedan desempeñarse o conocer realmente cuál es la actividad que realiza un auxiliar o un licenciado en recursos humanos, nada más, ¿sí? Pero lo pensamos que estamos a tiempo todavía Sí, de armar una estructura está entre todos bueno. y presentarlo, ¿no? Quién sabe Ujú, puedan responder, ¿sí? está bueno, está bueno. Piensen Bueno, y yo les lo podemos hacer en clase. Yo digo que es un esqueleto de lo que podría ser una pequeña entrevista y ustedes me ayudan a ver qué consideran, qué le podríamos agregar más a ese trabajito. ¿Sí? Piénsenlo, yo se los vuelvo a consultar la próxima semana y si quieren lo hacemos. Y si no, bueno, no lo llevamos adelante. ¿Sí? Bueno, me voy. Sí, me voy, porque ya dentro de un rato sigo. No, bueno, pero no importa. chao, gracias, Ana. Muy Nos bueno. vemos el lunes. Sí, dale, si pueden, nos vemos el próximo lunes y el sábado, 6 de la tarde, yo les voy a estar avisando.
¿sí? Que ya pueden entrar y rendir, ¿sí? Muchas gracias. A ustedes por estar, ¿sí? Bueno, nos vemos, que estén muy bien y Chao, muchas gracias. Nos vemos, chao. Chao, gracias. chao. Vean Gracias. las clases grabadas, los que no ingresan a clase, porfa, vean las clases grabadas, hagan los cuestionarios, ¿sí? Los digo por su bien, para que cuando rindan el final no tengan ningún problema, ¿sí? Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias.